Les bendigo a todos, un abrazo grande. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Corintios. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 3, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, desde el verso 1. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, o en otra versión dice capacitados, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra capacitación proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes o capacitados de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y cuando vemos estas palabras, quiero enriquecer su entendimiento. El apóstol Pablo se encargó profundamente de formar, de moldear, de pulir, guiado por Dios, las iglesias en aquel tiempo. Y una de las iglesias difíciles a la hora de llevarlos a un proceso de madurez es la iglesia de Corinto. Pablo tuvo muchas dificultades y momentos difíciles en Corinto, y siempre y cada vez que uno se ponía a leer el libro de Corinto, era una cantidad de problemas que el apóstol Pablo tenía que asumir. Y cuando él empieza a dar este mensaje desde el capítulo 3, él empieza a toca dos temas muy profundos. Uno es la diferencia de el servirle a Dios en el nuevo pacto o en el proceso de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, y también hace una comparación con el Antiguo Testamento, hablando de Moisés, hablando de la ley, cómo era ese servicio o cómo era esa labor de servirle a Dios antes de Cristo, y cómo hoy es la labor sirviendo desde el entendimiento que trae Jesucristo. Nunca podemos olvidar que Cristo trae mayor comprensión, mayor entendimiento, mayor profundidad de muchas cosas que estaban en el Antiguo Testamento, pero que Cristo viene a dar esa revelación, a dar esa luz a la mente y al corazón. Incluso hay unos versos al final del capítulo 3 donde Pablo dice que Cristo viene a quitar ese velo, viene a quitar esas vendas que están en el entendimiento, pero que algunos todavía tienen esa venda para no entender y no crecer en esa profundidad de la verdad de Dios que se revela a través de Cristo profundamente. Entonces, ese es uno de los temas que Pablo toca, pero al principio del capítulo 3, Pablo está hablando con un sentimiento no tan chévere, no tan grato, no tan agradable, porque Pablo era muy cuestionado y muchas veces la oposición era muy grande la que él tenía. Entonces Pablo dice, comenzamos otra vez a recomendarnos. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿acaso yo necesito recomendación? ¿Acaso yo necesito una carta de recomendación ante ustedes? ¿Acaso yo necesito una carta de recomendación como muchas veces las personas necesitan carta de recomendación para poder tener esa autoridad o asumir ese liderazgo en medio de cualquier espacio y lugar? Y aquí hago un paréntesis gigante, porque siempre he pensado que no hay nada más grato cuando alguien es tan confiable, es tan certero, es tan transparente, es tan real. Y creo que si uno se pone a mirar la vida de Pablo, Pablo es ese hombre transparente, directo. Es más, el carácter de Cristo, el carácter de Pablo, que se va asemejando a través de ese proceso que Dios va llevando en la vida de Pablo,
va acercándose Pablo a ese carácter de Cristo, a esa capacidad de confrontación, a esa capacidad de decir la verdad sin miedo a las cosas que puedan acontecer, esa capacidad de ser directo, más allá de las personas que están en su entorno, con sus mentalidades, con sus emociones. Pablo era un hombre que constantemente defendía la verdad, que le molestaba la hipocresía, que le molestaba la falsedad o que alguien engañara a las personas que estaban en ese proceso de conocer de la verdad de Cristo. Incluso en el comienzo de las iglesias de Corinto, de muchas de las iglesias que Dios le permitió liderar a Pablo, habían personas que falsificaban la palabra de Dios, que no eran sinceros y que constantemente se volvían piedra de tropiezo para que otros realmente no avanzaran en ese camino de la vida cristiana. Por eso digo, qué rico cuando nosotros a través de los años y a través del tiempo nos convertimos en un testimonio o en una carta de recomendación por lo que hacemos, por lo que vivimos, por las decisiones que tomamos. Hoy podemos encontrarnos con una gran dificultad. Es tan difícil hoy recomendar a alguien. Adivina Es cómo tan se llama. complicado hoy dar Pequeño. una carta de recomendación o decir algo de alguien para recomendarlo en una labor y en una tarea. Es tan difícil. Y lo digo porque muchas veces estoy en la vida cotidiana con diferentes tipos de personas, empresarios, personas de diferentes áreas, y muchas veces es tan difícil cuando le dicen a uno, es que necesito tal persona para tal tarea, para desarrollar un trabajo. Se vuelve tan difícil hoy recomendar a alguien. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que uno recomienda a alguien y ese alguien que uno recomienda, porque es bueno en lo que hace, porque es bueno en lo que hace dentro de su labor, pero es una persona indisciplinada, pero es una persona irresponsable, pero es una persona que muchas veces a la hora de llevar a cabo su trabajo no lo hace por cuanto no tiene unos principios, por cuanto no tiene una disciplina y una coherencia o no es integral en ser una persona respetuosa. Y uno se enfrenta en la vida cotidiana con esas experiencias. Personas que uno recomienda y uno termina avergonzado porque no son personas que han tenido un verdadero encuentro con Dios y que no son de testimonio. Ahora, es demasiado importante cuando uno entra a la vida cristiana o cuando usted empieza una buena relación con Dios, es importante que nos vamos convirtiendo, como Pablo dice, somos cartas leídas, no tenemos nada que esconder, que seamos transparentes y que siempre ante la gente o cuando no estemos ante las personas aprendamos a ser los mismos, auténticos, transparentes, sinceros, sin nada que esconder y que entendamos que siempre van a haber personas que van a estar mirando nuestros comportamientos, mirando nuestros hechos. Y qué rico que nosotros con los años seamos una carta de recomendación. Mi testimonio, que usted sea una carta de recomendación y que cuando alguien necesite de algo, uno pueda decir, mire, yo le tengo a una persona, es confiable, es una persona honesta, transparente, sincera, leal, es una persona que va con usted hasta el final, es una persona dedicada, disciplinada, es una persona con unas virtudes maravillosas. Qué rico que todos los que estamos en esta plataforma nos volvamos a través de los años en personas como cartas de presentación. Nuestro testimonio es importante y siempre lo diré, qué rico crecer en esa capacidad. Por eso Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídos por todos los hombres. Cada uno de nosotros terminamos siendo leídos por las personas. O sea, su vida es una historia. Su vida es una historia. Y esa historia constantemente termina siendo leída por la gente en la vida cotidiana, por los que están cercanos, por los que están lejanos. Siempre hay alguien que nos está leyendo todo el tiempo. Hay gente que nos mira, nos analiza y nos va leyendo. Pero qué rico que cuando la gente pueda leer de usted, pueda leer de alguien honesto, transparente, real, verdadero, sincero. Entonces dice, claro, Pablo dice, en otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué más carta de presentación ustedes quieren?
que el testimonio y que los hechos que ustedes ven siempre en la vida cotidiana. La entrega del apóstol Pablo es una entrega a toda. Un hombre que entregó su vida por Jesucristo y que fue hasta el final con una capacidad emocional, mental enorme y profunda. Entonces, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. Claro, Pablo, como un hombre que Dios usó para intervenir en la vida de aquellos que lo estaban escuchando, Pablo termina siendo parte de esa obra, de esos hombres y de esas mujeres que iban a ser formados y que iban a ser capacitados a través del Espíritu Santo y con un acompañamiento de un hombre que tiene carácter y de un hombre que tiene unos principios importantes. En la vida cristiana necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo y necesitamos formación de personas de Dios que nos encaminen a entender las verdades profundas de la Biblia. Sin un acompañamiento, como hombres como Pablo, es muy difícil que pueda un ser humano encaminarse hacia una vida de testimonio, de madurez espiritual. Siempre hemos necesitado de hombres formados, pulidos, tratados por Dios a través del Espíritu Santo para llevar a cabo la formación de otros hombres. Y esto lo digo porque a veces uno, compartiendo el mensaje, se encuentra con personas soberbias, orgullosas, altivas, que suelen decir, es que yo no necesito que nadie me enseñe, es que yo no necesito que nadie me venga a decir cómo son las cosas. Eso es soberbia, eso es orgullo. Siempre, toda la vida, hemos necesitado que alguien con madurez, con experiencia, con formación, venga a enseñarnos. Y mucho más, la vida espiritual, porque la mayoría de los que estamos en esta plataforma no crecimos con una familia profunda en formarnos espiritualmente y llevarnos a conocer las verdades profundas de la Biblia. Crecimos la mayoría de nosotros con unas familias religiosas llenas de cualquier tipo de procesiones y costumbres religiosas, pero no fuimos formados en una familia con profundo conocimiento de la Escritura, con profunda formación. Y de pronto, claro, estábamos llenos de tradiciones, estábamos llenos de costumbres. Los judíos y la gente de la generación del apóstol Pablo estaban llenos de conocimiento, pero aquí hago un paréntesis profundo, porque claro, los judíos, ellos sí estaban llenos de mucho conocimiento. A ese conocimiento incluso también le añadieron tradiciones, porque los seres humanos tenemos muchas veces los malos hábitos de añadir a nuestra fe cosas que no son necesarias, cosas que no son realmente contundentes a la hora de ponerlas por obra en una vida espiritual. Y tenemos el mal hábito de añadirle a nuestra fe cosas innecesarias. Los judíos empezaron a añadirle al conocimiento de la ley, de los mandamientos, de lo básico que Dios había establecido en ellos a través de Moisés, empezaron a establecer un montón de costumbres, cosas que nada tenían que ver con la palabra de Dios, y que esas costumbres y esa palabra que tenían se convirtió a través del tiempo para ellos en una letra muerta, que no tenía vida. Por eso aquí termina diciendo, porque la letra mata. O sea, el mucho conocimiento sin profundidad, sin práctica, sin ir a esa constante vida de tomar decisiones basado con lo que dice la palabra, que ahí es donde cobra vida la palabra. Yo conozco constantemente personas que dicen, es que yo creo en Dios, es que yo soy una persona muy espiritual, es que yo siempre estoy muy apegadito a Dios. Usted vive muy apegado a Dios, pero resulta de que es una expresión que nace de un corazón que muchas veces a la hora de mirar ese corazón no tiene mucho conocimiento, no tiene mucho entendimiento y no tiene mucha práctica. Y sus decisiones no tienen relación con lo que dice la palabra, porque cuando sus decisiones tienen relación con lo que dice la palabra de Dios, entonces la letra no está muerta. La letra cobra vida. La palabra a través de las decisiones va cobrando vida en su caminar, en su vida espiritual. Los judíos se quedaron en esa condición religiosa. Mucha letra,
poca práctica. Y ahí es donde nosotros no podemos caer en ese mal hábito de estancarnos, llenarnos constantemente de un montón de conocimiento y no ponerlo por práctica. Incluso el apóstol Pablo a cierta iglesia le dice en un tiempo, ustedes ya deberían de ser maestros, pero todavía son niños que se mantienen en una cantidad de discusiones, de peleas, de contiendas, de celos, pero ustedes todavía necesitan leche, pero ya deberían de estar realmente en un alimento sólido. Incluso es la misma iglesia de Corinto la que siempre ha tenido estos dilemas. Entonces, y miren esta parte que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Qué rico cuando uno puede sentirse confiado de personas que van creciendo a nuestro lado, con buen testimonio, con integridad, y que se van volviendo esa familia, esos hermanos, esos amigos a los que uno puede abrirles el corazón y con quienes uno puede intimar de las cosas que ha vivido y de las cosas que está experimentando en la vida espiritual. Qué rico cuando podemos sentirnos confiados con alguien cercano que tiene una fe íntegra y que tiene un estilo de vida que es ejemplar. Qué rico sentirnos confiados. Y por eso debemos crecer, porque mientras va pasando el tiempo, la maldad aumenta en el mundo. Y al aumentar la maldad, se vuelven muy pocas las personas confiables, de buen testimonio, que realmente estén en nuestro entorno. Por eso aprendamos a disfrutar los tiempos que Dios nos regala entre nosotros, para enriquecernos, para crecer profundamente. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Pablo está diciendo, no es que yo soy competente por mis capacidades humanas. Yo no soy competente por mis capacidades humanas, sino por lo que Dios hace a través de mi vida. Todo lo que usted y yo terminamos logrando en el camino de la vida cristiana es porque Dios a través de nuestra vida lo lleva a cabo para que no nos gloriemos en el camino de pensar que somos demasiado capaces por lo que yo sé o por lo que yo soy. Soy capaz por lo que Dios ha hecho a través de mi vida. El apóstol Pablo siempre manifestaba mucha humildad a la hora de hablarle a sus hermanos, haciéndole entender que esa capacitación de él viene profundamente de parte de Dios. Y aquí hay algo importante. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros, nos hizo competentes. Dios es el que nos capacita. Dios está buscando hombres y mujeres para capacitarlos, para formarlos, pero no para que nos quedemos de bonitos o de bonitas, sino para que entremos en una vida cotidiana donde hay mucha gente que necesita de lo que Dios quiere hacer a través de usted. Hay mucha gente en su entorno que necesita de esa buena obra que Dios está llevando a cabo en su vida para transformar, para bendecir a otros, para ayudar a otros, para servir. Creo que una de las cosas en las que tenemos que trabajar a través de los años como iglesia es cómo yo puedo servir en mi vida cotidiana a otros a través de lo que Dios me ha enseñado, me ha permitido vivir y de las bendiciones que también Dios permite que yo pueda recibir. ¿Cómo puedo ser de bendición para otros? ¿Cómo puedo ensanchar mi corazón con otros? Incluso hablando de este libro de Corinto, el apóstol Pablo en algún momento le dice a los corintios, a esta iglesia, como, es que mi corazón se ha ensanchado con ustedes. Y en otras palabras les dice, no es posible que ustedes sean mezquinos y que no abran profundamente su corazón para entrar en ese propósito de servir, de ayudar profundamente a otras personas. Ahora, voy terminando con esto. Entonces, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hoy estamos en un tiempo en el que Dios desea que no nos quedemos solo con conocimiento. Dios está esperando que usted lleve a cabo muchas decisiones que traigan bendición en abundancia a los que están en su entorno. Y esa tarea la hace el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy especial, porque digamos que en el Antiguo Testamento,
el sacerdote, el sumo sacerdote o el profeta o el rey, eran las personas más usadas por Dios y donde el Espíritu Santo venía con mucho poder sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre el profeta. El Espíritu Santo venía con mucho poder sobre ellos, eran las personas más usadas por Dios en aquel tiempo. Eran los videntes, los que hablaban acerca de lo que Dios estaba diciendo. Hoy estamos en un tiempo donde todos y cada uno de los que estamos en esta plataforma tenemos la Biblia, tenemos la palabra con abundancia de entendimiento, de interpretación, de revelación, de sabiduría, de ciencia, de inteligencia. Hoy nosotros tenemos una mayor responsabilidad de ser competentes en nuestras decisiones. Y ante ese mundo que cada vez empeora en sus principios y que cada vez empeora más en su vida cotidiana, hoy estamos más llamados a ser competentes porque tenemos más conocimiento y porque hoy el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros a moverse con poder y a llevarnos a unos tiempos tan agradables y tan especiales. O sea, hoy cada uno de nosotros tenemos mayor responsabilidad, pero tenemos mayor privilegio de intimar con Dios, de encerrarnos en nuestro cuarto, de meditar profundamente, de hablar profundamente con Dios, de devorarnos esta palabra, no solo para que se quede en palabra, sino para que se convierta en acción. Creo que esa es la gran y más profunda enseñanza de esta mañana. Que la palabra se convierta en frutos y que nosotros a través de los años seamos cristianos de un testimonio y tan recomendables para que en todo lugar y en todo tiempo podamos cumplir muchos propósitos de parte de Dios. Quiero terminar con una corta oración. Padre, gracias porque eres bueno y gracias porque nos regalas una mañana para meditar profundamente en tus palabras. Queremos ser cartas leídas, queremos ser Dios cartas de recomendación, queremos convertirnos a través del tiempo en personas confiables, en personas contundentes, en personas transparentes. Queremos convertirnos a través del tiempo, Dios, en una gran bendición. Queremos ser en tus manos instrumentos poderosos. Y queremos, Dios de los cielos, que tus palabras se conviertan en frutos, en decisiones. Y no solamente llenarnos de palabra, porque la letra mata, pero el Espíritu Santo vivifica y hace que nosotros podamos realmente crecer, dar frutos en abundancia. En Cristo Jesús, amén y amén. Les bendigo a todos, que tengan una mañana especial, maravillosa, preciosa, y que el Dios Todopoderoso los guarde hoy y siempre. Bendiciones para todos.